Hola a todos, me llamo David y hoy vamos a hablar de un caso horrible que nos hace reflexionar sobre los efectos destructivos de la celosía, esa fuerza terrible que puede cegar a una persona y llevarla a cometer un crimen. Bueno, este caso pasó en Costa Rica algunos años atrás, y lo recuerdan como el caso de Gerardo Cruz. Pero empecemos de nuevo, desde el principio. Gerardo Cruz nació en febrero de 1975 en Costa Rica, y a su familia en los primeros años de vida les conocemos un poco. Su infancia se desarrolló en un área que se llama Cuba, donde ella vivió con su madre, que se llamaba Sonia Fonseca. En la escuela local, Samody, que es como la llamaron, demostró desde muy joven tener un carácter difícil y conflictivo. No toleraba la rechazación ni lograba lo que quería sin usar la fuerza o la manipulación. Según los recuerdos de los residentes locales, Samody, gracias a su hermosa apariencia y su figura perfecta, fácilmente encantaba a los hombres, pero no sabía mantenerlos por mucho tiempo. La joven, a pesar de la belleza, se enfocaba más por la riqueza y el materialismo, lo cual desencantó a los posibles novios, porque a Samody le gustaba que sus hombres le regalaran cosas caras y que la tratasen como una verdadera diosa. Pero lo que es peor, la joven Samody era sumamente celosa y agresiva, por lo que los hombres que se acercaban a ella pronto se daban cuenta y no volvían. Samody Fonseca, con su belleza de muñeca, trabajó durante algunos años en el papel de Barbie en una gran tienda de libros de la empresa Universal, donde obtuvo su apodo definitivo, que nunca dejaría de ser suyo. Después de terminar la secundaria, la joven Samody tuvo un romance con un exitoso periodista local que salía en televisión, llamado Osvaldo Fernando Valeri. Era 16 años mayor que ella, y fue su relación más larga y seria. En 1996, la pareja tuvo un hijo llamado Cristóbal, y un año después, en 1997, nació su hija Cristina. Pero Samody era muy celosa y siempre estaba acosando a Osvaldo, que no podía vivir tranquilo con ella, por lo que en 2012, cuando ya era demasiado viejo, decidió dejarla, y Samody no podía soportar la noticia. Osvaldo Valeri murió de repente a los 53 años. Según lo que pronto salió a la luz, no había hecho a Samody heredera de nada. La joven no se quiso enterar, así que decidió tomar medidas para asegurarse de obtener lo que quería. Fue a la casa de su antiguo amante y se quedó allí, cambiando las cerraduras para que sus familiares no pudieran entrar y reclamar lo que les correspondía. Además, Samody se llevó varios artículos valiosos de la casa de Osvaldo, que pertenecían a la familia Valeri. La familia estaba enfadadísima, así que se llevaron a la justicia y Samody fue obligada a salir de la casa. Pero no le iniciaron procedimiento por robo, por lo que quedó al libre albedrío de la joven. Pero Samody nunca había estado sola, ya que a lo largo de los años tuvo varios romances, y uno de ellos, con un hombre que se llamaba Miguel Ángel Pérez. Incluso tuvo una tercera hija con él. Se dice que se registraron como pareja, pero después de una relación muy corta, terminó en divorcio, aunque algunos dicen que nunca estuvieron casados. Pero lo más extraño es que, al mismo tiempo que se casaron, Samody le dio su apellido al último novio que tuviera, sin que él lo supiera ni lo pidiera. Un dato curioso es que algunos de los novios que tuvo la mujer con el papel de Barbie desaparecieron de la faz de la tierra, y no se supo nada más de ellos. Por ejemplo, hay un hombre que se perdió y que se dice que desapareció después de dejar a Samody. Hasta ahora sigue buscándolo sin encontrarlo, y muchos están seguros de que la culpable de su desaparición es la joven Samody. Pero no hay pruebas que lo demuestren. Otro de sus novios que murió, llamado Diaco, fue asesinado después de romper con ella. Fue un crimen de robos que nunca se pudo resolver. Todo el mundo especuló con la posibilidad de que Samody tenga algo que ver con estos crímenes, pero no se encontraron pruebas que lo demostraran. Pero Samody tuvo un nuevo amor en su vida, a un hombre llamado Gerardo Cruz, que nació un poco más tarde que ella, en diciembre de 1992, en la capital de Costa Rica, que se llama San José. Pero Samody nunca supo quiénes eran sus padres, porque su padre no se casó con su madre antes de nacer él. Pero su madre se casó con un hombre que se llamaba Hermes Rodríguez. Él era un hombre muy bueno, que le puso su nombre a su hijo, y que le dio una familia. Parece que la infancia y la juventud de Gerardo Cruz fueron tiempos felices y sin preocupaciones porque estudió con normalidad, era aficionado a las motos,
y conoció a la mujer de su vida a la edad de 23 años. Pero Samody fue un verdadero amor, y la relación no fue tan perfecta, porque Gerardo y Samody tuvieron una única hija, pero la relación era muy tormentosa y Samody era sumamente celosa, y la relación terminó en tragedia. La pequeña Genesis Cruz, de solo 4 años, encontró un nuevo hogar, con su tía y su tío en un suburbio de San Sebastián, donde su joven padre decidió conseguir un trabajo en una panadería local para asegurar que su familia tuviera todo lo necesario. La pareja, feliz y unida, pronto recibió la maravillosa noticia de que iban a recibir a otro miembro en la familia. Durante el verano de 2015, Gerardo se cruzó con una mujer fascinante llamada Samody, quien solía visitar la panadería donde él trabajaba. A pesar de que ya había alcanzado la cuarentena, Samody seguía siendo bastante atractiva y tenía una particular debilidad por vestir ropa llamativa y coquetear, lo cual la hacía lucir aún más seductora ante los ojos de los hombres. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a salir con hombres considerablemente más jóvenes que ella, y aunque la diferencia de edad era evidente, eso parecía darle un impulso a su ego. Gerardo, cautivado por la belleza de Samody, comenzó a encontrar excusas para tener encuentros furtivos con ella. Él se dejó llevar por su infatuación y ella, por su parte, comenzó a frecuentar la panadería casi a diario, todo con el propósito de ver a su amante joven. Estas visitas no pasaron desapercibidas para los demás empleados, y lo curioso es que Samody a menudo venía acompañada de su hija mayor Cristina, quien entonces tenía 19 años. Al principio, Gerardo logró equilibrar su vida familiar con sus reuniones clandestinas sin que ninguna de sus mujeres sospechara de la otra, pero pronto, como se dice, perdió la guardia. Visiblemente orgulloso de su hazaña romántica, empezó a compartir con amigos y colegas lo maravillosa que era Samody, llegando a alardear de su relación y de los caprichos que ella le hacía. Las habladurías llegaron rápidamente a los oídos de su madre, quien intentó razonar con él y convencerlo de que dejara a su amante antes de que la situación se complicara. Sin embargo, el romance solo duró unos meses antes de llegar a un abrupto final en octubre de ese mismo año, cuando Samody descubrió que Gerardo tenía una esposa embarazada y una pequeña hija. Su reacción fue enérgica y llena de furia. Comenzó a bombardear a Carol, la esposa de Gerardo, con llamadas y mensajes insultantes y amenazantes. Incluso dijo que mataría a Gerardo si no dejaba de lado a su familia y se quedaba solo con ella. Gerardo se vio obligado a rogarle a Carol su perdón y trabajar para mantener su familia unida, mientras que él no tomó las amenazas de Samody con seriedad, pensando que se calmaría con el tiempo y encontraría a otro amante. Pero no pudo imaginar cuán dañina y rencorosa se volvería después de que terminaron. Apenas unos días después de su ruptura con Samody, Gerardo fue testigo de una escena escandalosa mientras paseaba por una calle del centro. Notó que un hombre mayor estaba siguiendo a una chica joven y sosteniendo su teléfono de una manera inusual, con la cámara enfocada hacia abajo, justo debajo de su falda corta. Indignado, Gerardo sacó su propio teléfono y comenzó a grabar lo que estaba sucediendo, y luego se acercó a la joven para advertirle de la situación, aconsejándole que fuera a la policía para que aquello no quedara impune. Luego de una breve persecución tras el hombre, logró seguirlo por unos minutos mientras hacía comentarios ruidosos sobre lo despreciable que era tomar fotos sin el consentimiento de la chica. Lamentablemente, el hombre se escapó en un taxi antes de que conseguir que alguien pudiera verlo bien. Esa misma noche, Gerardo decidió compartir el vídeo que había grabado en sus redes sociales, y lo que ocurrió fue asombroso. En cuestión de horas, el vídeo se volvió viral, y los usuarios rápidamente identificaron al hombre como Luis Sulmano Delgado, un exfuncionario del Ministerio de Finanzas. En poco tiempo, el vídeo recibió amplia difusión en los medios de comunicación, y Gerardo pasó a ser una especie de celebridad nacional. Durante esos días, las entrevistas no paraban. Casi a diario, lo llamaban de diferentes publicaciones y programas de televisión y radio para que hablara sobre el incidente. Gerardo no se mostró arrepentido en ninguna de estas ocasiones y dejó en claro que en caso de volver a ver una situación así, actuaría de la misma manera. Sin embargo, lo que no esperaba era la reacción de los abogados de Luis Sulmano Delgado, quienes comenzaron a trabajar en su contra. Le acusaron de haber cometido un delito por difundir el vídeo,
sosteniendo que romper la privacidad de su cliente era inaceptable. Gerardo se llevó una gran sorpresa al enterarse de que lo que él consideraba un acto heroico estaba siendo juzgado y exigido como un delito en vez de que la atención se centrara en el hombre que había cometido un acto tan repugnante contra una chica inocente. Su última entrevista tuvo lugar el 7 de octubre en una de las radios locales, y él seguía convencido de que estaba en lo correcto, listo para enfrentar lo que fuese. Pero al día siguiente, tenía planeado un encuentro con su amigo Oswald, que en el último momento canceló, alegando una emergencia repentina. Lo que no sabía era que ese día recibiría un mensaje de Samody, quien lo manipuló para que se encontrara con ella en el parque por la noche, lo que lo metería en una trampa que cambiaría su vida completamente. Se suponía que Gerardo iba a ser entrevistado de nuevo, pero él ni siquiera sospechaba que algo andaba mal y confiaba plenamente en su antigua amante. Al finalizar su turno, se dirigió al lugar acordado con la idea de que varios periodistas lo estaban esperando, pero la realidad fue muy distinta. En lugar de eso, lo que encontró fueron dos hombres desconocidos que lo atacaron de manera brutal. Le quitaron su bolso, lo golpearon y lo apuñalaron varias veces en el pecho y el abdomen, antes de darse a la fuga. Gerardo, aún consciente a pesar de sus graves heridas, logró hacer una llamada a su amigo y contarle lo que había sucedido. Gracias a esa rápida reacción, su amigo llamó de inmediato a la policía y a los servicios de emergencia. Gerardo fue llevado al hospital, donde los médicos lucharon por salvar su vida durante 42 largos días. Durante ese tiempo, pasó por decenas de operaciones, pero lamentablemente, sus esfuerzos y los del equipo médico no fueron suficientes. El 19 de noviembre, Gerardo falleció en la unidad de cuidados intensivos, justo cuando su popularidad ya había alcanzado niveles sorprendentes. Todo el país estaba al tanto de su situación y lo seguía con mucha preocupación. Los familiares de Gerardo, muy dolidos, dieron varias entrevistas en las que pedían a la gente que rezara por su recuperación. No podían entender quién y por qué podría haber hecho algo tan horrible a su ser querido. En el funeral del joven, asistió una gran cantidad de personas que querían mostrar sus condolencias a la familia, y muchos expresaron su esperanza de que la policía lograra atrapar rápidamente a los asesinos y que estos recibieran el castigo que merecían. Al principio, surgieron varias teorías sobre el crimen. La primera sugería que se tratara de un asesinato por robo, ya que Gerardo fue atacado en el parque por la noche. Le robaron su bolso y lo apuñalaron. Sin embargo, a pocos días del trágico evento, se había vuelto famoso por un vídeo impactante que había publicado, en el que denunciaba a un conocido exfuncionario público, lo que llevó a la segunda teoría, un asesinato por venganza. Los medios de comunicación no dudaron en señalar que Luis Sulmano Delgado, el exfuncionario, podría haber contratado a sicarios para eliminar al joven que arruinó su reputación. Este asesinato se convirtió en un tema candente en la prensa, y muchas personas salieron a las calles para exigir que se encontraran y arrestaran a los culpables. La policía comenzó a mirar con detenimiento cada una de las hipótesis y a investigar posibles enemigos de Gerardo. Durante varios meses, la investigación avanzó lentamente, hasta que en mayo de 2016, un vídeo de una cámara de seguridad fue descubierto. En ese vídeo, se podía ver a dos hombres huyendo de la escena del crimen, lo que permitió que ambos se convirtieran en los sospechosos principales. La policía ahora tenía la tarea de identificarlos y localizarlos. Este vídeo se convirtió en una pieza clave de la evidencia, y una vez que llegó a ser público, el caso cobró nueva vida, siendo repetidamente transmitido en noticieros y pidiendo a los espectadores que se fijaran bien, ya que podrían ser peligrosos criminales. Además, la policía pudo realizar bocetos de los hombres buscados y describir sus características físicas. Pronto, la identidad de uno de los hombres fue descubierta porque decidió entregarse a la policía, esperando que al colaborar con la investigación pudiera recibir un trato más benévolo. Gracias a la información que proporcionó, la investigación avanzó rápidamente hacia otros cómplices y finalmente a los organizadores del crimen, Samody y su hija, Cristina. En poco tiempo, todos los participantes directamente involucrados en el crimen fueron detenidos. Junto a Samody y su hija, otros hombres también fueron arrestados, incluido un taxista llamado Ronald Archie, quien habría ayudado a encontrar a los asesinos,
así como un obrero llamado César Chávez que actuó como intermediario, y un joven llamado Omar Costa, quien estuvo involucrado directamente en el ataque. Este último había estado siguiendo a Gerardo y reportando sus movimientos el día del ataque. Los roles y las conexiones de todos los implicados en el crimen fueron establecidos mediante las llamadas y mensajes de texto que intercambiaron. Se demostró que el asesinato había sido ordenado por Samody, quien había planeado todo meticulosamente, incluyendo a su hija Cristina en los detalles de este macabro plan. Juntas, reclutaron a Ronald y a César para que las ayudaran a encontrar un par de sicarios que se encargaran de eliminar a Gerardo e hicieran parecer que todo había sido un atraco que salió mal en un parque en la noche. Más tarde, Omar se unió al grupo, ya que su tarea era asegurar que Gerardo llegara al lugar acordado. Samody eligió la fecha de la masacre. El 7 de octubre fue el día elegido, y en ese día, a lo largo de varias ocasiones, se puso en contacto con todos los involucrados, asignándoles roles y asegurándose de que cada uno de ellos siguiera el plan al pie de la letra. Además, insistió en que, tras cometer el crimen, le trajeran algo de las pertenencias de su ex amante como prueba. Gerardo, después de su jornada laboral, se dirigió al parque pensando que iba a una entrevista. Sin imaginar el oscuro destino que le esperaba, Gerardo estaba entusiasmado por la reunión y se esforzaba por no llegar tarde. Sin embargo, al llegar al lugar acordado, todo se tornó en una pesadilla. En vez de los periodistas que esperaba, se encontró con dos hombres que lo atacaron. Sin piedad, le propinaron varias puñaladas y, tras dejarlo gravemente herido, le robaron su bolso y su chaqueta, que más tarde serían usados como evidencia por la policía. Las pruebas que incriminaban a Samody eran claras y contundentes. Los mensajes de texto que detallaban minuciosamente el plan de asesinato y el rol de cada uno de los participantes. Era increíble pensar que la mujer hubiera estado tan segura de su impunidad que no se molestó en borrar esos mensajes que la comprometían. El móvil detrás de un crimen tan atroz era realmente banal. Celos desmedidos. Samody no quería compartir a su amante con su esposa y decidió que si no podía estar con él, entonces nadie más debería tenerlo. Planeó todo al detalle e incluso involucró a su propia hija, quien la ayudó en cada paso del siniestro plan. Apenas se detuvieron, madre e hija fueron arrestadas de inmediato. No había opciones de salir bajo fianza, ya que se consideraba que era probable que intentaran escapar del país. Los cómplices de Samody también terminaron en prisión preventiva, excepto Omar, quien había estado vigilando a Gerardo, y el participante más joven en el crimen, que fue entregado a las autoridades especializadas en delincuencia juvenil. La investigación se extendió a lo largo de 1 año y medio, y no fue hasta diciembre de 2017 que finalmente comenzó el juicio contra todos los implicados en esta conspiración criminal. Durante el proceso, salieron a la luz los antecedentes penales de Samody. Había sido arrestada varias veces antes, incluyendo una por falsificación de documentos para obtener subsidios del gobierno, aunque solo había recibido una multa. Además, se reveló la historia de Miguel Ángel Pérez, el padre de la hija menor de Samody. Resultó que ella había puesto el apellido de su ex amante al niño sin su consentimiento y logró que, a través de los tribunales, le pagara la pensión alimentaria durante más de 3 años. Cuando se destapó que todo el procedimiento estaba falsificado, la estafadora fue sentenciada a 3 años de prisión y una fuerte multa. Sin embargo, teniendo en cuenta que tenía un hijo pequeño, la pena se conmutó por una sentencia suspendida de 5 años. Durante el juicio, la esposa de Gerardo, el hombre asesinado, admitió que estaba al tanto de la relación de él con Samody y que ella había amenazado a su esposo de muerte. A pesar de esto, él no le dio demasiada importancia a las amenazas. Como se mencionó, el principal motivo detrás del crimen era la celosía hiriente y el orgullo de Samody, quien no podía aceptar que su joven amante prefiriera a su esposa. Gracias a las grabaciones de las llamadas telefónicas, se descubrió que madre e hija habían planeado el delito juntas. Curiosamente, después de la difusión del vídeo de seguridad que capturó a los asesinos, Cristina tuvo una crisis nerviosa y llamó a su madre, llorando, al borde de confesarle a la policía. Pero Samody la calmó, asegurándole que nunca se descubriría la verdad. El veredicto no se anunció hasta el 23 de enero de 2018. Según la decisión del tribunal,
Samody fue condenada a 30 años de prisión, mientras que su hija, Ronald y César, recibieron 25 años cada uno. Los dos sicarios que participaron fueron enviados a un centro de detención juvenil, y el segundo no fue localizado. En cambio, Omar, que había estado siguiendo a la víctima, fue absuelto. La familia de Gerardo recibió una compensación de $140,000 por daños morales, y después de recibir el veredicto, los familiares expresaron su gratitud al tribunal por la justicia hecha con respecto a los asesinos de Gerardo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se supiera que los abogados de Samody y Cristina apelaron a la Corte de Apelaciones para suavizar las sentencias. El nuevo juicio se llevó a cabo en noviembre de 2019. En ese momento, surgió información sobre la identidad de un segundo asesino, quien, según Ronald, había estado involucrado en la masacre, pero no conocía todos los detalles del plan. Ronald y César también apelaron al tribunal, esperando reducir sus sentencias. Como resultado, la condena se redujo en 5 años para cada uno de los participantes. Hoy en día, Samody cumple su condena de 25 años en una prisión de mujeres en Costa Rica. Se supo que en el verano de 2020 se casó con una mujer que conoció en prisión. Su nueva pareja se llama Lindsay Díaz López, y en el momento en que formalizaron su relación, ya había salido en libertad condicional, mientras que Samody todavía tiene por delante casi 2 décadas tras las rejas. Gracias por acompañarme en esta historia. David estuvo con ustedes. No olviden suscribirse al canal. Hay muchos relatos impactantes por delante. Hasta la próxima.